Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la información parlamentaria, con todo lo que está pasando en el mundo de la política, que no es poco. Y lo más importante de lo que va a pasar la semana próxima con la conformación de las comisiones y los temas importantes que empiezan a ocurrir aquí en este ámbito. Hacemos los títulos de esta hora. Actividad en diputados. La próxima semana se van a reunir para designar autoridades y conformar 18 comisiones. Esto fue presentado por el diputado Sebastián Galmarini. Impulsan la creación de juzgados federales en Morón y San Isidro para descomprimir San Martín. Y en un rato también vamos a hablar de la ley de glaciares, más de 34.000 inscriptos para las audiencias públicas de los días 25 y 26 de marzo. Por acá va a pasar la agenda de Consenso de la mano de Gonza y de Dani. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andas, Meli? Placer saludarte en este día viernes y en un ratito vamos a estar hablando de una iniciativa que seguramente te van a dar muchas ganas de opinar porque es parte de la realidad argentina. Bueno, me lo vendiste muy bien. Aparte, si de opinar se trata, me interesa. A tu juego te llamaron. Tal cual. Hola, Dani, ¿cómo vas? ¿Cómo están? ¿Todo ¿Cuánto bien? suspenso? Sí. ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo estás, Gonza? Yo voy a hablar de un tema polémico. Polémico desde hace varios años atrás. Marco de la nueva era Milei, era ajuste, era vigilancia de la política. Otra vez va a haber un aumento, van a percibir un aumento los senadores y vamos a estar desmenuzando un poco cómo fue que se llevó adelante esta situación en la que los senadores cobran el doble o van a pasar a cobrar el doble de lo que cobran los diputados y por qué y cómo está compuesta la fórmula para esta dieta, ¿no? Algo que genera muchísimo debate. Esta semana yo creo que pasó más desapercibido que en otros momentos que se han dado este tipo de aumentos. Bueno. Pero vimos que ya algunos bloques se pronunciaron en contra de percibirlo, ¿no? Sí, a ver, como siempre, para mí el problema no está, si querés, en lo que cobran nuestros políticos, sino en lo bajo que se pagan los sueldos de otras actividades que son muy importantes también. Estoy hablando de docentes, médicos, enfermeros, trabajadores estatales, otros que conforman también o que hacen el funcionamiento del Estado. Todo eso me parece que es lo que hay que empezar a mirar. Digo, ayer también con el número de inflación que se dio a conocer, 2,9. Paritarias que están pisadas. Entonces, puede indignar que un senador cobre 11 millones de pesos. O lógico que puede indignar. Además, uno se pregunta por qué un senador cobra 11 millones de pesos y un diputado no cobra esa cifra o ese monto. Después ayer también se habló mucho de cuánto cobran los ministros, de qué es lo que hacen con ese dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, porque para eso hay una responsabilidad, y bueno, nos guste o no nos guste, ya lo contaba el ministro Cunio Libarona cuando renunció, digamos, todo lo que supone la gestión pública, la cantidad de horas que uno está dedicándose, casi como que su vida queda en suspenso y todo pasa por esa actividad. A mí la verdad que no importa lo que a mí me produce esos 11 millones de pesos o no. Yo digo, un jubilado con un bono está llevándose 430.000 pesos. 430.000 pesos un jubilado. Y el 70%, si no recuerdo, son jubilados de la mínima. Si no es el 70%, por ahí estoy. Perdonen las imprecisiones. Entonces, me parece que eso en todo caso es lo que hay que mirar, para mí. Eso. Sí, yo creo que son... a ver, la indignación pasa por el sacrificio que hace la gente en contraste con lo que perciben los políticos. Yo creo que igual hay una distinción enorme entre lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No es lo mismo. O sea, el Ejecutivo, muchos funcionarios están desempeñando un trabajo. La representación electoral, la representación en el Congreso no es un trabajo, es el honorable Congreso de la Nación. Entonces, hay una dieta, no un sueldo.
son cosas distintas. Y obviamente que el contraste. Está bien que lo aclares, porque me parece que para muchos ciudadanos es todo medio lo mismo. Sí, no es lo mismo. Y aparte, no es lo mismo, y el trabajo tampoco digo, el desarrollo de esa actividad, para valerme de tu precisión, que está bueno, también eso es distinto. O sea, lo que supone para un senador que viene en representación de una provincia, que tiene que viajar permanentemente, que tiene que también tener lo mínimo indispensable aquí para poder dedicarse profundamente en, qué sé yo, vamos a suponer 5 o 6 temas al mismo tiempo. Temas, cuando digo temas, es bucear esos temas, no es, porque... Sí, que ahí se pone en juego también la cantidad de asesores que pueden tener, porque los que hacen ese trabajo en realidad son los asesores, no es literalmente el legislador. Entonces, y ahí hay una diferencia también sobre cuántos puede tener diputados, cuántos puede tener el Senado. Lo que pasa es que la lógica de ajuste, de hecho, el Poder Ejecutivo tuvo sus sueldos congelados durante los primeros 2 años de gestión, se descongeló y se le otorgó un aumento de casi el 100% al Poder Ejecutivo, a excepción del presidente y la vicepresidente, recién este año. ¿Por qué? Porque hay un problema dentro del gobierno, que esto es otro tema, no me voy a ir por las ramas, pero sí mencionarlo, que es el problema de que el equipo técnico se te va porque van al sector privado porque no están cobrando lo suficiente y vos necesitas profesionales que estén a la altura de las circunstancias. Es un reclamo que se da en el equipo económico y en otras áreas del Poder Ejecutivo. Distinto es eso, que vos contratas a un profesional para que desempeñe un trabajo por su calidad de profesional, que lo que pasa en el Congreso, ¿no? Que son cosas distintas. Acá lo que te van a reclamar más que nada los diputados es esa diferencia que tienen con el Senado. Hay algunos que están a favor de no cobrar tanto, otros que filosóficamente directamente piensan si los políticos no cobran bien, entonces estás prestándote a que tengan que ir a robar, como si fuera que cobrar es una especie de extorsión. Bueno, hay un montón de debates filosóficos que se dan dentro de si deberían o no deberían cobrar, mucho, poco, es relativo. El tema es la comparación entre lo que cobra un senador, lo que cobra un diputado y por supuesto que el personal legislativo, ¿no? Que tiene otra función y otro problema. Ahí está el tema, porque después podemos hacer miles de debates filosóficos. Vos decís que me parece muy bien técnicamente cuál es trabajo, cuál no. Pero después, en cuanto a la palabra honorable, que se supone que es un honor representar a alguna de las provincias, a su provincia claramente, en la Cámara de Diputados o en el Honorable Senado, después también conlleva una gran responsabilidad, porque el hecho de votar a favor o en contra de cualquiera sean los proyectos que van a cambiar realmente la vida a muchos ciudadanos, el hecho de poder trabajar con muchos de los trabajadores que acompañan como asesores, ahí me parece que está el problema. La brecha entre lo que es bueno, está bien, sí, es una escala o es un rango superior, muy superior el de representar como diputado o como senador, pero después tenés un gran equipo y esa brecha entre el asesor tal vez y los legisladores, me parece que por ahí viene el tema. Porque sí, a mí sobre la palabra... El trabajo para mí está claro, hay una gran responsabilidad y además es una constante de contacto que no se ve, que es muy invisible, que es el trabajo de redes sociales hoy en día también. Ok, a mí lo que me gustaría decir sobre la palabra responsabilidad es que, digamos, si podemos poner sobre la mesa las responsabilidades, imagínate la responsabilidad que siente un médico, que le tiene que salvar la vida a alguien y sí, que obvio, a fin de mes por ahí termina cobrando 1.200.000, 1.000.000, o la responsabilidad que tiene un colectivero, que cobra 1.600.000 si tiene antigüedad y 1.300.000 si recién empieza, que lleva vidas detrás suyo. Ahora estamos en un ratito conociendo algunos detalles de los empleados que van a estar realizando un paro aeronáutico también. Imagínate también la responsabilidad que hay ahí. Si vos interrumpís todo el servicio aéreo de un país con provincias que son dependientes de esos vuelos y si no quedan desconectadas en el contexto de crisis internacional. O sea, la responsabilidad, ojalá todos cumplieran su trabajo con máxima responsabilidad. Y es cierto, no estoy diciendo con esto que no tienen esa responsabilidad. No, son cosas diferentes. Claro. Por eso yo no me metí con la responsabilidad del resto de los rubros, que son muy importantes. No, bueno, pero es que hay patas o alas muy importantes. Bueno, por eso, pero creo que es justo que miremos todo de manera integral, ¿no? Porque todos, digamos... También todo eso hace al humor social, todo eso hace a que, bueno, la inflación está controlada. Sí,
está controlada o son inflaciones realmente bajas para lo que veníamos teniendo, pero ahí vos también te das cuenta que con eso no alcanza. Bueno, Con eso también no hay alcanza. una realidad que es, a ver, son todos rubros distintos. Yo creo que meter todo en la misma bolsa es muy complicado, pero sí dentro del mismo rubro que es el poder político, estamos viendo que un senador cobra mucho más que un presidente que tiene congelado su ingreso, claro, ¿no? bueno, eso Hay un también. proyecto de ley, hubo un proyecto de ley de Sí, José Mayans de acuerdo. para que se escalone básicamente por poder, ¿no? Cuánto tienen que cobrar, que nadie pueda cobrar más que el presidente de la Acá nación. ¿Qué también, pasa? creo. Ahí hubo teléfono de un montón de jueces en reclamo de eso. Nunca se trató. El tema es que se sigue poniendo parche y ahora de Claro, vuelta... el sueldo del presidente de la nación está lejísimo de lo que cobra un senador. Sí, lejísimos. Sí, O sí, sea, entonces, Hablamos de la mitad. Es más de un la poco mitad. menos de la Un mitad, claro, sí. es más de la mitad. Creo que está en igualmente- 5 millones de pesos, creo. No me acuerdo con la exactitud. Me quiero meter en esto, en cómo es que se va a dar de vuelta este debate, ¿no? Porque vamos a ir a las placas, si les parece bien. Nosotros vimos que durante esta semana la Libertad Avanza, los senadores de la Libertad Avanza, de la Unión Cívica Radical, los de Santa Cruz, y también los senadores de Unión por la Patria de la provincia de Santiago del Estero, del Frente Cívico por Santiago, dijeron que no van a percibir el aumento de dietas. Un aumento del 11,9% acumulado porque se divide en tramos. Esto es a partir de un arreglo paritario que se cerró el miércoles y que lleva como consecuencia a que en bruto, es decir, sin contar los descuentos, empiecen a cobrar entre 11,5 millones de pesos. Los descuentos los deja más o menos en 7 millones para hacer una idea. Obviamente que esto A depende... bolsillo. Sí, depende de cada senador. Porque, bueno, vamos a ir a la siguiente placa. El cálculo de las dietas en el Senado es de esta forma. 2.500 módulos que son en representación del salario del empleado legislativo, 1.000 módulos más por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo. Esta fórmula que está acá es la que hace que, como se aumentan los módulos, impacta directo en las dietas. ¿Por qué? Porque están completamente vinculadas. Enganchadas. Vamos a ir a la siguiente placa. Espera, ¿Cuánto? perdóname, el Sí. salario del legislativo, eso es un módulo. No, los módulos son como una especie de escala por escala. O sea, es como una fórmula que te escala para tener en cuenta hacer esa medición, ¿entendés? Ok. No es que necesariamente que es un salario, pero son 2.500 módulos en base a los salarios. Ok, ahí entiendo. Vamos a ir a la placa 3, que básicamente para mostrar lo que mencionábamos recién, de que el sueldo de los diputados, la dieta, mejor dicho, de los diputados es la mitad, básicamente ahora, que la que va a cobrar un senador a partir de mayo, que es cuando se termina de dar este último aumento acumulado. Son 6 millones en bruto que los deja en 4,5 millones en mano. Este es un dato de diciembre del 2025 que está en la página de la Cámara de Diputados. No tiene el mismo cálculo de dieta, no tiene este impacto directo, es una decisión que se hace el presidente de la Cámara de Diputados, muy afín y muy en línea con el presidente de la Nación en el término de ajuste, tiene que ser una especie de equilibrista entre la presión, obviamente, de los diputados de que se lleve adelante un aumento de la dieta y también mantener la línea de la Casa Rosada de ese ajuste y ese congelamiento que se llevó adelante desde el comienzo de la gestión del presidente Milei. ¿Qué hace? Esto lo menciono más adelante. ¿Qué hace el presidente de la Cámara de Diputados? Él dona su dieta todos los meses a la población de la provincia de La Rioja, algo que inauguró de alguna forma cuando era diputado el presidente Javier Milei. Cuando fue diputado, él donaba su dieta todos los meses. Bueno, Martín Menem hace eso en la provincia de La Rioja. Se puede acceder para ese sorteo en la página que es la página martinmenem.com, si no me equivoco. Realmente ahí lo puedes confirmar. Esto es algo que es una decisión personal, porque acá me quiero meter con esto de que hubo un montón de bloques diciendo que no quieren percibir el aumento. No se puede no cobrar la dieta. O sea, no está habilitada la posibilidad de dejar de cobrarla. Entonces, ahora voy a ir a cuáles son esas alternativas que pueden barajar para no percibir este aumento. Pero me quiero detener un poco en cómo fue que se llegó a esta diferencia en el que diputados está cobrando 6 millones en bruto de diciembre de 2025 y ahora el Senado va a pasar a partir de mayo a cobrar 11,5 millones de pesos. ¿Cómo se llegó a esta gran diferencia? ¿Por qué se calcula distinto? Bueno, vamos a ir a la siguiente placa. Esto empezó en el mes de abril del año 2024.
cuando el ex senador salteño Juan Carlos Romero presenta una moción en una sesión que fue muy conocida por una mano tímida que se levantó, que fue la de Martín Lustó, donde se votó a mano alzada esta fórmula que les mencionaba recién de cómo se calcula la dieta en el Senado y que ata de esta forma. Ahí en ese momento cobraban 1,4 millones de pesos y pasaron a cobrar 4 millones de pesos en Abril bruto. del 2024. Abril del 2020. Casi Ahí, 2 años exactos atrás. ahí se produce esta grieta enorme en la que diputados seguía teniéndolo más congelado y el Senado aprueban esta resolución con esta fórmula que les conté y que engancha a los arreglos paritarios por justamente lo que explicábamos de cómo funcionan los módulos a el aumento de la dieta de los senadores. ¿Qué pasó? Vamos a la siguiente placa. Después de eso, en junio del 2024, se vuelve a percibir otro aumento y ahí se vuelve a desatar este debate que fue tan polémico de por qué están cobrando tanto los senadores. ¿Y qué es lo que deciden hacer los senadores? Desenganchar como una especie de parche la dieta de estos aumentos de los empleados legislativos. Lo hacen a través de una resolución que congela básicamente las dietas a ese momento a partir del mes de agosto, porque el aumento de junio sí se los dejaron cobrar, pero el de agosto, a partir de agosto no. Entonces, ahí congelan las dietas, hacen este parche. Yo les mencionaba que José Mayans tenía un proyecto de ley para cambiar la fórmula. Hubo varios proyectos de ley, se tanteó la posibilidad de tratar cómo se cobra, ¿no? Cómo cobran las dietas. Pero nunca se terminó llevando adelante no terminó ni siquiera debate en comisión con respecto de esto. Entonces se puso este parche. Cuando se va a vencer esta resolución, la vicepresidenta Victoria Villarroel recuerda a todo el mundo, yo no soy senadora, yo no puedo decidir prorrogar el congelamiento de la dieta, lo tienen que decidir ustedes. Era receso legislativo en ese momento, el año pasado. Entonces ahí elevan pedidos de los jefes de bloque para pedirle a la vicepresidenta que prorrogue ese congelamiento de la dieta. Creo que ella lo que incluso hace es proponer algo parecido a lo que hacen algunos, que es que, bueno, ella no puede evitar esos aumentos, lo que puede hacer es proponer a dónde pueden ir las donaciones. Donarlo, claro. Creo que al hospital de niños. Al hospital de niños, sí, exacto. eso es lo que propuso, pero no en ese momento todavía. Ah. Lo propuso en junio del año pasado, Ok. cuando se vuelve a vencer la prórroga de ese congelamiento de la dieta. ¿Y qué pasa? Ahí ya nadie dijo nada, ya nadie pidió que lo prorroguen porque habían muchos que estaban de acuerdo con que ya era momento de actualizar la dieta de los senadores. Ahora, ¿qué pasa? Vos ahí tenés que al no haberlo pedido se te vence ese congelamiento y todos esos aumentos que sí dieron cuando estaba congelada la dieta impactaron de lleno. Porque justamente la fórmula sigue siendo la misma. Entonces vos congelaste la dieta 1 año y medio o 1 año. Cuando se descongela, todos esos aumentos que se dieron en ese entonces los empezás a cobrar automáticamente. Por cómo está conformada ya la fórmula de la dieta, por la actualización de cuánto valen esos módulos. Entonces, básicamente ese congelamiento fue un parche que terminó eventualmente llevando a que vuelvan, o sea, que cobren entonces esos aumentos que no cobraron en ese momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende perfecto. Entonces, en realidad ese congelamiento fue frizar temporalmente un aumento que eventualmente igualmente se dio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés un Congreso que está renovado. Tenés una Cámara del Senado que tiene muchísima más representación de la libertad de avanza que en ese momento. Tenés incluso a Luis Juez, que es el senador de Córdoba del PRO, que es uno de los pioneros en decir, che, yo no estoy a favor de esto. Fue el primero que pidió prorrogar el congelamiento. Va a volver a pedir desenganchar la dieta, según lo que estaban hablando, que está dentro ahora del bloque de la libertad avanza y tenés, obviamente, un contexto político y económico muchísimo también más sensible, que si en ese momento fue impactante, ahora todavía lo es más, dado que, bueno, el dar el ejemplo se convirtió en algo que esta semana puntualmente fue algo clave para el gobierno, ¿no? En términos de nosotros defendemos estas ideas, tenemos que también demostrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da a conocer este arreglo paritario, se da a conocer este aumento que van a percibir a partir del mes de mayo, contándolo los aumentos acumulados, saltan a decir que no van a percibir el aumento y tienen que evaluar cómo van a hacer para no percibir ese aumento, porque no pueden elegir no cobrarlo. Estaba lo que mencionabas vos, Meli,
vamos a ir a la última placa, que era la opción que da la vicepresidenta Victoria Villarruel a que donen al Hospital de Niños parte de su dieta o su dieta. Pero que no significa dejar de cobrarla, ¿no? Claro. Es algo que habilitó la vicepresidente. Ahora bien, ¿cuál es otra de las opciones que tienen? Es directamente de volver a pedir que se desenganche y que entonces estos aumentos que se van a dar hasta el mes de mayo no impacten. Claro. Ahora, si vos no cambiás, como les mencionaba recién, la fórmula de cómo se calcula esa dieta, por más que vos vuelvas a desengancharlo temporalmente, y es como poner un parche porque eventualmente el aumento lo vas a terminar percibiendo igual, solamente que más adelante, cuando decidas terminar con ese congelamiento. Entonces, es importante entender esto. No pueden resignar a cobrar su dieta. Después, y yo creo que es lo que van a terminar resolviendo, por lo que escuchaba al senador Agustín Coto de La Libertad Avanza en una entrevista que dio creo que ayer, es que cada uno decida qué hacer con su dieta. Lo que pasa es que vos tenés ahí un tema que es la transparencia y el saber quién hace qué cosa, porque en el Senado pasa esto de que algunos donan la dieta, otros no, pero no se sabe quién cobra y quién no cobra. Entonces, ahí puede ser que desde la presidencia de la Cámara del Senado terminen haciendo público esos datos para que se determine... La donación. Para que se sepa quiénes donan su dieta, qué hacen básicamente, ¿no? ¿Qué eligen hacer con su dieta? Si la cobran, si la donan. Y no veo que vaya a haber, al menos no por ahora, por lo que estuve escuchando estas últimas horas, una iniciativa para volver a desenganchar la dieta del arreglo paritario. Pero sí de decir, lo que se aumente no lo voy a cobrar, no lo voy a percibir yo porque no es el momento, no es el contexto político-económico para esto. Así que bueno, más que nada, obviamente, abanderándolo la senadora Patricia Bullrich, que no tuvo que hacerse cargo de este debate cuando se dio realmente en el 2024, que fue como el más polémico, ¿no? Entonces, clave de ver qué es lo que van a decidir. La semana que viene va a haber una reunión de bloque de La Libertad Avanza, donde se van a plantear estas distintas alternativas. Todavía no hay una definida. A ver qué se decide. Y recordemos que va a haber una sesión el miércoles, porque lo que básicamente planearon esta semana, después de postergar la posibilidad de ir a una sesión esta semana, decidieron que el miércoles que viene, a partir de las 14, van a ir al recinto para votar el ascenso de pliegos militares y también el ingreso del tratamiento del pliego de Carlos Maíquez para su prórroga por 5 años después de que cumple 75 en noviembre. Es decir, va a haber un momento del Pleno en el que se puede llevar adelante también esta discusión, la pueden llevar a la mesa o no, ¿no? Bien. Ahora en un ratito, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar justamente de lo que se viene para la semana próxima, tanto en el Senado como en la conformación de las comisiones que restan. Pausa cortita en Consenso y ya seguimos con más. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial
y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia, 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Bueno, seguimos adelante contándole los temas importantes aquí en Consenso y lo que está previsto que suceda, por lo menos en la Cámara de Diputados, es que se den al funcionamiento las audiencias públicas para analizar y evaluar todos los aspectos que contiene esta propuesta para reformar la ley de glaciares. En este sentido, bueno, tibiamente empezaron algunas personas a inscribirse hasta que ahora se contabilizan algo así como 34.000 personas. Es una audiencia pública para la que hay un límite para inscribirse y lo que no se sabía, Gonza, es cómo se iban a organizar para darle lugar a esas 34.000 voces. Yo creo que acá va a jugar un rol fundamental el hecho de que se puedan hacer presentaciones por escrito, Meli. Pará, hoy ya tenemos 45.000. Claro, exactamente. O sea, es más, está todo desactualizado porque yo acabo de leer en un diario que ni 34 contabilizaban 27. Mira, nosotros tenemos la última cuantificación, 45.000 personas. Aumenta de a 10.000. De a 10.000, sí, es exactamente un poco ese dato. A ver, lo más importante, Meli, es que todas las personas deben ser o escuchadas, leídas o por lo menos interpretadas en su participación dentro de lo que es la audiencia pública. Consideradas, porque lógicamente, por una cuestión matemática, física, de tiempo, de espacio, si vamos a tener 2 jornadas, lógicamente que tenemos que contabilizar, como mucho, siendo muy buenos, 230 personas participando de manera presencial y por Zoom, en el ámbito de una audiencia pública con las comisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 2 jornadas de 9 horas, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Tanto el miércoles 25 de marzo, como el jueves 26 de marzo. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, esas 230 siendo buenos, estirando un poco más el tiempo inclusive, de las 19, tendríamos que restárselo a este número aproximado de 45.000 personas ya anotadas. O sea, tendríamos aproximadamente un número de 44.780 personas o 70 personas que tendrían que presentar escritos o poder manifestarse de otra manera para poder participar de la audiencia pública. Porque una vez que te anotás, mandaste el formulario, te responden el mail, ya estás dentro de la posibilidad de participar. Pero presencialmente o por Zoom en estas 2 jornadas, más de 230, 240 siendo pero estupendamente buenos, no vamos a poder ver en el ámbito de las comisiones. Inimaginable el interés que iba a generar, ¿no? Y la cantidad de personas que están expresándose en este sentido, o a favor o en contra, o preocupados o queriendo aportar información para mejorar esa reforma. Todo parecía indicar que iba a darse a otra velocidad, es decir, que después que la ley hubiera obtenido media sanción en el Senado, aquí en Diputados iba a correr una suerte parecida, pero no. La aquí pregunta, Meli, se estancó un poquitito. Que yo me hago es, pensando así en voz alta, en el 2013 se hizo una audiencia pública por la cuestión de el aborto gratuito, legal y seguro, sí, ¿verdad? Sí. Y hubo una inscripción entre 700 y 1.000 personas. 2013. Las vías de comunicación no eran tan lejanas a lo que son hoy. Hoy capaz que sí se ha potenciado mucho más el hecho de la publicidad o las personas que se dedican a trabajar en la difusión. Pero digo, hay un número muy importante de diferencia entre el 2013, por un tema que llevaba mucho debate también. O acordate la apertura de la ley de bases a la sociedad civil. Por ejemplo. A donde también ahí hubo un montón de personas que se inscribieron. Muchísimo. Porque había una multiplicidad de actividades que quedaban alcanzadas. ¿Te acordás que se llamaban los afectados? O lo que significó el debate por la ley de alquileres también, con tantas personas interesadas, incluso había como conexiones entre la ley de alquileres y otras áreas que desconocíamos completamente y estaban acá y se escucharon, que realmente enriqueció mucho el debate. Yo creo que sí. En este caso, bueno, 34.000 personas físicamente es no imposible, porque no es imposible técnicamente, pero bueno, mucho más complejo darle el espacio, el lugar a cada uno, el trabajo. Pero lo importante es la profundidad también, porque vos, llega un momento donde decís, bueno, no es ágil, no es dinámico. Lo más importante ahora es ver qué criterios se van a utilizar para la selección de las personas que van a estar tanto el 25 de marzo presencial como las personas que van a participar el jueves 26 de manera virtual. Eso en principio.
y después que el resto de las personas anotadas para participar en esta audiencia pública, que deben hacerlo y lo van a hacer, lo puedan hacer por alguna otra vía, que la otra vía principal es por escrito. ¿Sí? Así que eso es lo más importante, que se respalde la posibilidad de la participación asegurada, más allá de las jornadas que se puedan hacer aquí en Diputados. Bien, vamos a escuchar distintas voces sobre este tema. Primero tenemos, estuvo ayer el diputado Castañeto, que pasó por aquí por los estudios de DTV y opinaba lo siguiente. Es un tema que le interesa mucho a la sociedad, sobre todo en un contexto global que estamos viviendo hoy de guerra. Los recursos naturales son muy importantes y el hecho de la ley de glaciares, el tocar nuestros recursos naturales, que es tan importante como el agua, sobre solo 5 proyectos que serían, porque es una zona muy, muy pequeña, donde es casi menos del 1% de toda la zona minera, tienen que explotar, vamos a decir, los hielos continentales, que son hielos perennes que después se hacen como rocas y tienen que minarlos para poder sacar el mineral. Nosotros no estamos de acuerdo con que esto se haga, no todos, digo, hay provincias, sobre todo se va a trabajar mucho en lo que es San Juan, aparentemente, y Mendoza. No hablo por todos los diputados y diputadas del bloque, tienen libre expresión cada uno, pero considero, vuelvo a insistir, con una crisis internacional y romper los recursos naturales, después del petróleo viene el agua potable. Y esas aguas que van a minar, van a contaminar. La Argentina de por sí tiene muchos sectores con problemas de agua. Y si contaminan el agua por la minería, me parece que hay pueblos que van a quedar sumergidos, no por el agua, sino sumergidos que no van a poder tener agua potable por el resto de su historia. Bueno, el tema del agua potable es todo un tema en relación a las actividades que algunas provincias pretenden realizar en aquellas zonas que haya habido un glaciar y bueno, quede liberada para alguna actividad minera o energética. Por eso, recién decíamos con Gonza, mientras escuchábamos la palabra del diputado Castañeto, es un tema que, más allá de la cuestión partidaria, a cada diputado le interesa de manera diversa por la provincia a la que pertenece. Claro, totalmente. Y de hecho, tuvimos la oportunidad, Meli, tuve la oportunidad de participar en la entrevista con el diputado Castañeto. Sí. Y cuando le consulté por qué le parecía o qué opinaba respecto a la posibilidad de que haya algunos diputados, sin hablar de nombres ni de provincias, pero que haya diputados o que exista la posibilidad de que haya diputados de Unión por la Patria que voten a favor de esta ley de glaciares, no por el hecho de votar junto con el oficialismo, sino por el hecho de que para algunas provincias entendemos que es un tema que el hecho de conservar los glaciares, el cuidado, pero que al mismo tiempo aquellas zonas periglaciares, que se las conoce como el escombro de los glaciares, por así decirlo de alguna manera sencilla, puedan generar minerales y eso pueda generar justamente la exportación en este sentido de estos minerales. Primero la exploración, después la explotación y luego lo que genera divisas justamente en cuanto a los minerales. Bueno, para algunas provincias es sumamente importante. Por supuesto. Bueno, también tenemos la palabra de la diputada Pamela Verasay de la provincia de Mendoza. A ver. El debate de glaciares, que lo estoy monitoreando por la cantidad de inscriptos en la audiencia pública. Hacer, en definitiva. Bueno, cuando uno abre un proyecto a consulta pueden pasar estas cosas. La verdad es que lo tenemos bastante calibrado porque trabajamos bastante con el Senado, que es otra cosa que también hemos empezado a implementar como bloque de la Unión Cívica Radical. He conversado bastante con los senadores y con el presidente Eduardo Vichy del Senado. Con lo cual te diría que mayoritariamente, no quiero dar una palabra sentada porque no es una decisión completa de bloque, pero la mayoría de los que hemos trabajado estaríamos acompañando la sanción del Senado, como está. Porque ustedes habrán visto que la sanción del Senado es distinto del dictamen que se firmó. Hubo un trabajo, como te digo, articulado y estaríamos en condiciones de acompañar esa sanción.
Bueno, ahí estaba la palabra de la diputada. Vamos, Gonza, con otro tema, con el tema que trajiste vos, que nos anticipabas, un proyecto de ley. Bueno, Meli, a ver, vamos a hablar de un tema que seguramente vaya a traer mucho debate, que no va a ser tan sencillo y que seguramente esto te traslade, te transmita a lo que fue el debate de un proyecto que quedó trunco en el Senado, y me refiero a la cuestión vinculada a la ludopatía, a los juegos juegos de apuesta en realidad online, que tuvo su debate aquí en diputados, que tuvo el visto bueno, que tuvo su aprobación y que no se terminó dando la sanción completa en el Senado. Y en este caso, la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, con el acompañamiento de gran parte, y ahora lo vamos a ver, del interbloque, propone un proyecto para modificar un artículo, puntualmente, de la ley 24.788, que es una ley que se generó en el año 1997, pero que recién se reguló en el 2009, 12 años después, y que tiene el nombre o la denominación básica de la lucha contra el alcoholismo. Bueno, ¿qué es lo que propone justamente la diputada Frade? Que va a tener que pasar por estas comisiones, justamente el proyecto, que la semana próxima habrá novedades respecto a la conformación de las mismas, prevención de adicciones y control del narcotráfico y comunicaciones informática. Bueno, vamos a ver en la siguiente placa, porque además cuenta con el apoyo de muchos de los referentes de su interbloque, en este caso, bueno, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y compañero de banca, Esteban Paulón por parte del socialismo, Pablo Juliano de la UCR, Nicolás Mazzot de Innovación Federal, Juan Grabois, de Unión por la Patria, entre otros. No quiere decir que sean los únicos de cada uno de los bloques, porque hay más acompañamientos, inclusive traje algunas referencias de renombre para que se entienda el acompañamiento. Propone básicamente modificar el artículo 6 de esta ley de lucha contra el alcoholismo del año 97, y que básicamente apunta, Meli, al tema de la publicidad. ¿Sí? La publicidad, que ahí es donde yo te pregunto. Me imagino que vos ves hoy una cierta libertad, mensajes, utilización del marketing, ¿no? Lógicamente, así como también hoy en día se está utilizando una estrategia de marketing muy buena y muy favorable para, por ejemplo, las cervezas sin alcohol, que es otro de los temas también a favor, digamos, ¿no? De el hecho de que se está promocionando el hecho de el conductor designado, que se pueda consumir una cerveza pero sin alcohol, y las empresas creo que fueron adaptando este sistema inclusive al marketing y a las publicidades. Bueno, ¿qué dice? Vos me preguntarás, ¿qué dice el artículo 6 de esta ley 24.788 de la lucha contra el alcoholismo? Bueno, hoy en día esta ley prohíbe participación de menores de 18 años en las publicidades, que se apunte justamente a los menores en este sentido. En la anterior placa, perdón que me había olvidado, perdón, ahí está, exactamente. Además también prohíbe que sea un mensaje el de la publicidad a que el consumo mejore tu estado físico o intelectual. Pero para, ¿todos estos puntos no los contiene actualmente la ley? Sí, por eso mismo. Te estaba contando los por que eso, hoy. Esto ya está consignado hoy. Ya está consignado. Por eso me parecía. Claro, por eso aclaré lo que hoy prohíbe esta ley. Ahora sí, pasamos a la siguiente placa. ¿Qué otra cuestión prohíbe en los ítems que estamos repasando? Bueno, que, por ejemplo, en la siguiente placa, además de que no sea un mensaje de, bueno, el alcohol, consumir alcohol te genera mejor rendimiento, mayor concentración. Exactamente. Sí. Digamos, no tiene ningún beneficio, por así decirlo. Por ejemplo, prohíbe hoy en día también la utilización del consumo del alcohol asociado a un estímulo sexual o de violencia. Es decir, que vas a tener una mejor performance sexual, por ejemplo, por consumir alcohol, o justamente en este caso... ¿O sabés para qué se usa? Yo esto creo que no lo cumplen demasiado, porque a veces el mensaje subliminal es, bueno, porque estás bebiendo tal whisky, tal vino, se acercan determinadas mujeres. Porque ejemplo, el whisky y el vino, el whisky más que nada... usa al varón como protagonista del mensaje publicitario. Me diste una gran idea, porque yo pienso, si esta ley se hizo en el 97, se sacó adelante en el 97 y ya empezó a generar este tipo de prohibiciones, el volumen
o el contenido en realidad de estas publicidades, uno lo puede imaginar de esta manera. El hecho del hombre tomando whisky, que se le acerque a alguna mujer, que digamos el mensaje ese de la conquista, Exacto, o también al mismo tiempo asociado a esa estar bebida. en un bar y porque te tomaste un whisky empezaste a luchar contra uno que te dijo algo y por eso Le vas a ganar. le vas a ganar, exactamente. Me imagino, estoy jugando con la imaginación y me imagino que un poco vos también vas por el mismo lado porque inclusive vos me diste el puntapié para pensarlo de esta manera. Después, algo que ya prohíbe y algo que lo tenemos bastante incorporado, porque si yo te digo beber con moderación, prohibida la venta o su venta, como se dice ahora, a menores de 18 años, ya está incorporado en todas Sí, las publicidades, sí, en las sí, carteleras sí, y sí. demás. Listo. Hasta acá lo que dice la ley. Básicamente el artículo 6. Es muy puntual. Ahora vamos a la siguiente placa, porque acá empezamos a ver los agregados. A ver. En el artículo Esto 6... es lo que incorporaría este proyecto. Lo que incorporaría este proyecto es básicamente no la prohibición del hecho de tomar alcohol, simplemente acá lo que apunta es a la parte publicitaria. Le agregaría, además de estas dos leyendas que leímos recién, que ya las conocemos y las tenemos bastante familiarizadas con cada una de las publicidades Sí. vinculadas a bebidas alcohólicas, le agregaría que el alcohol al volante mata y le agregaría el consumo excesivo de alcohol favorece la violencia. ¿Sí? Estas son las dos leyendas que le agregaría al artículo 6. Pero además, también le agrega un artículo 6 bis. ¿Qué dice? Bueno, esto es un poco más fuerte y más propenso a un largo y amplio debate. Prohibidas las publicidades de bebidas alcohólicas entre las 7 y las 22 horas en todos los medios de comunicación existentes. También además... Anuncios. Sí, hay una publicidad de una cerveza que es muy creativa la publicidad, que la dan mucho, pero sin parar en todas las tandas publicitarias, desde la media mañana hasta todo el día, pero bueno, no importa, que es una latita, es una brasileña. Sí. Son buenísimas las publicidades, muy creativas, van por el lado del humor, pero las dan, no es esa, es la otra. Ujú. Que la dan sin parar, Sí. durante todo el día, a cualquier hora. Y que me acuerdo porque de verdad son muy divertidas, están muy bien pensadas. Sí. O sea, es más como por el lado del antihéroe lo que pasa con los personajes. Ah, ok. Bueno, y al mismo tiempo, esto también pasa en un punto en común con las publicidades de la ludopatía, que utilizan en muchos casos a personalidades conocidas. Ahora hay una con famosos. Susana Jiménez. Bueno. La última que vi, de apuestas. Sí, de apuestas, por ejemplo, pero lo relacionó porque con las Obvio. bebidas alcohólicas pasa lo mismo. Obvio. Inclusive... Y aparte van de la mano, en realidad, muchas veces. El apostador muchas veces bebe alcohol para apostar. Y te voy a decir claro, bueno, por ejemplo, pero acá hay algo que va en contrapunto. Porque Lo a más veces interesante me parece lo de incorporar la máxima conciencia de no manejar y tomar alcohol. Claro. Eso me exacto. parece muy necesario. Sí, y yo me pregunto, ¿qué pasa con las figuras? Porque esto ya es meterse con el tema de marketing y publicitario de las empresas, pero inclusive a veces vemos hasta deportistas promocionando bebidas alcohólicas. Sí, Y a uno le hace pensar. Rodrigo de Paul Bueno. protagoniza una publicidad de cerveza. Por ejemplo, entonces uno dice, está bien, obviamente, en su tiempo libre puede hacerlo tranquilamente. Ahora, ¿cuál es el mensaje también? Sí, completamente. Es la figura, la fama por porque ser fama. va de la mano de lo que se debatió con la ley del etiquetado de los alimentos. ¿Te acordás Por que ejemplo. en algún punto se metieron concretamente con no asociar determinadas figuras con alimentos que eran altos en alguno de los octógonos? Al final no me acuerdo si eran octógonos o hexágonos. Octógonos. Octógonos. Me apunta claro. Vero Benaim, Sí, por muy suerte, bien. ahí desde el banco de suplentes. Muy bien, Vero. Entonces, ¿te acordás que también es no Sí. personajes de la selección, no dibujitos, sobre todo en cajas de cereales y en alimentos que los chicos se vieran tentados a consumir por Claro. la aparición de esas figuras? Bueno, si vos tenés a un líder de la selección argentina tomándote una cerveza, estás medio como igualando que un deportista de élite Lo puede hacer. bebe alcohol. Mm. Entonces hay como un mensaje contradictorio para Que revisar. eso es muy personal, es una decisión de la marca, es una Sí. decisión del deportista también.
hacerla, porque hay mucho No, bueno, dinero pero estamos de por hablando de medio. un mensaje que se llama mensajes controlados. No estamos hablando de lo que hace la persona en su vida, que No, puede hacer lo no, que quiera. Si por él claramente. hasta puede fumar si quiere, qué De sé hecho, yo, si no está prohibido. hay una conferencia muy buena de Cristiano Ronaldo, que un día está en una conferencia y saca una botella de una bebida efervescente, típica, y pone el agua, como diciendo, la imagen mía hablando tiene que ser con el agua, no con una bebida que generalmente tiene azúcar y que no hace bien a los ¿Efervescente, una gaseosa decís? Claro, o, una gaseosa, o un sí, sí, sí. energizante. No, Una no, gaseosa. una gaseosa, Sí, una gaseosa. obvio. Sí, me imagino. Pero bueno, ahí hay Bueno, dineros. esa es otra cuestión. Vamos a ir a las placas para finalizar este repaso. Bueno, decíamos entonces, publicidad prohibida en los medios de 7 a 22 es lo que propone, anuncios percibidos en o desde un espacio público, que acá va a haber otro lío también, ¿no? Me parece, en cuanto a las estrategias. Prohibida la publicidad en eventos culturales, deportivos y educativos que sean de libre acceso, ¿sí? Que por lo general, ¿qué pasa? Los promueven los municipios, las provincias y demás, ¿no? Por lo general. Bueno, a excepción, lo que sí puede y permite es el logotipo de la marca y que estén en lugares de expendio y de consumo de bebidas alcohólicas. ¿Sí? Puede ser un bar. Y es un medio boliche, lo ¿no? mismo eso, bueno. No, porque ya estás en el lugar y ya lo venden, creo. La cuestión es en imágenes pero donde... al fin de cuentas es publicidad, Sí, es poner el logo pero de la adentro, marca. vos ya estás adentro y sabés que si Ok. vos lo querés vas a poder consumir. Ok, Tiene bueno. alguna lógica, pero no está bien, el contrapunto no está mal. Y por último, el dato, Meli, que tal vez está en los fundamentos y es interesante saberlo. Según la Organización Panamericana de Salud, 3 millones de personas mueren al año en el mundo por consumo nocivo de alcohol, que es un 5% de las muertes en el mundo. No es menor este dato, ¿eh? No, fuertísimo. Y este número es desproporcionado justamente porque también se produce en jóvenes de entre 20 y 39 años de edad, en Sobre muchos todo, casos. Gonza, para Sí. terminar, en combinación con el volante. El Sí. alcohol y el volante. Y Argentina se encuentra en el puesto 43 en promedio consumo per cápita de 187 países. Bueno, para tener en cuenta todos estos datos y poder contextualizar este proyecto. Gracias, Gonza, que pases un placer, lindísimo Meli. fin de Buen semana. finde. Se quedan en la pantalla de TV. Todo lo que pasa en el Congreso se lo enteran acá. Nosotros nos reencontramos el lunes, como siempre, haciendo consenso a las 12 del mediodía. Chau.